Hay lugares donde la historia no debería haber ocurrido, a más de 4.000 metros de altura, donde el aire escasea, donde el frío castiga, donde la tierra apenas concede lo necesario para sobrevivir, la vida parece una excepción. Aquí, cada error se paga caro, cada decisión importa, cada día es una prueba. Y sin embargo, aquí, en uno de los territorios más hostiles del planeta, nació uno de los sistemas humanos más estables y organizados de la historia. No empezó con palacios, no se sostuvo con ejércitos permanentes, no dependió de la escritura. El imperio inca no se construyó primero en la piedra, se construyó en la vida cotidiana, en la forma de trabajar, en la manera de obedecer, en cómo se repartía el esfuerzo, el alimento y el castigo, en cómo se entendía el mundo. Aquí, gobernar no era mandar, era mantener el equilibrio. Porque en estas alturas, cuando el orden se rompe, no cae un imperio, muere la comunidad. Este no es un video sobre Machu Picchu, no es una lista de misterios, no es un mito explicado, es la historia de cómo los incas convirtieron la vida diaria en un sistema de poder, y de por qué ese sistema funcionó hasta que fue interrumpido. Para entender a los incas, primero hay que entender por qué vivir aquí ya era una forma de disciplina. Únete a Storylab, dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. Donde ningún imperio debería existir. Los Andes no son un escenario, son un filtro. Aquí, la altura no es un dato geográfico, es una condición permanente de vida. El aire es delgado, el frío no perdona, las lluvias son impredecibles y la tierra exige más de lo que ofrece. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el cuerpo humano trabaja al límite. Respirar cuesta, dormir cuesta, pensar cuesta. En este territorio, la abundancia no existe, solo existe la administración del riesgo. La agricultura, base de cualquier civilización, aquí parece una idea absurda. Las heladas pueden destruir meses de trabajo en una noche. La sequía puede durar años. El suelo es frágil, erosionable, ingrato. Y aún así, alguien decidió no huir, no bajar, no abandonar la altura. Decidieron organizarla. Mucho antes de que existiera un imperio, la gente que vivía en los Andes entendió una verdad simple. En este lugar, sobrevivir solo no es una virtud, es una sentencia. Aquí, el individualismo no fracasa por razones morales, fracasa por razones físicas. Nadie puede sembrar solo. Nadie puede construir solo, nadie puede almacenar suficiente comida para enfrentar un mal año sin ayuda. La geografía obliga a cooperar, y cuando cooperar es obligatorio, el orden deja de ser una elección. Los Andes enseñan rápido, si una comunidad falla en coordinarse, no hay segunda oportunidad. Si el agua se reparte mal, si los cultivos no se escalonan, si los caminos se abandonan, el castigo no llega en forma de ley. Llega en forma de hambre. Este entorno no tolera el error repetido, no tolera la improvisación, no tolera el caos. Por eso, mucho antes de que existiera un inca, ya existía una mentalidad andina, una forma de entender el mundo donde el equilibrio vale más que la expansión, la previsión vale más que la fuerza, la memoria vale más que la escritura. Aquí, la pregunta nunca fue ¿quién manda?, sino ¿cómo evitamos que todo se derrumbe? Cuando finalmente emerge el imperio inca, no aparece como una anomalía, aparece como una respuesta lógica, un sistema político diseñado no para dominar tierras fértiles, sino para domesticar la incertidumbre. Porque gobernar los Andes no significaba conquistar pueblos, significaba conquistar el tiempo, anticipar la helada, prever la sequía, asegurar el alimento, mantener abiertos los caminos. Aquí, el verdadero enemigo nunca fue otro imperio, fue siempre el entorno. Por eso, el poder inca no se construyó primero en fortalezas, sino en terrazas agrícolas, no en murallas, sino en canales de agua, no en ejércitos permanentes, sino en trabajo coordinado. Cada piedra colocada, cada sendero trazado, cada cultivo escalonado en la montaña, era una forma de decir: aquí no sobrevivimos por azar, sobrevivimos porque seguimos reglas.
Y esas reglas no estaban escritas en ningún lugar, vivían en la costumbre, en la repetición, en la obligación compartida, porque en los Andes la desobediencia no es rebeldía, es irresponsabilidad colectiva. Este es el punto que muchos no entienden. El imperio inca no nace de la ambición, nace de la necesidad extrema, no impone el orden desde arriba, lo hereda desde abajo. La geografía no solo moldeó sus caminos, moldeó su forma de pensar, y una vez que entiendes eso, todo lo demás empieza a encajar. Para comprender cómo los incas gobernaron millones de personas sin escritura, sin moneda y sin cárceles, primero había que entender esto. En los Andes el orden no es ideología, es supervivencia. El poder empieza en la casa. En los Andes, el poder no empieza en un palacio, empieza en la casa. Antes de que existieran ejércitos, funcionarios o fronteras, existía algo mucho más antiguo y resistente: la familia. No como espacio privado, sino como unidad política. En el mundo andino, nadie vive solo. La familia no es solo afecto, es trabajo compartido, es responsabilidad mutua, es supervivencia. Cada persona nace con un lugar en el sistema, no elegido, asignado, y ese lugar no se discute porque no responde al deseo individual, sino a una necesidad colectiva. Aquí, el niño no es un espectador, es parte del engranaje. Desde pequeño observa, imita, aprende cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo cargar, cómo tejer, cómo esperar. El aprendizaje no ocurre en escuelas formales, ocurre haciendo. Trabajar no es castigo, es pertenencia. Y quien no participa no solo deja de producir, deja de ser confiable. La familia andina no busca destacar, busca equilibrarse. Cada miembro sostiene una parte del todo. Si uno falla, el resto carga el peso. Por eso, el control no necesita vigilancia constante. Funciona por cercanía, por memoria, por reputación. Aquí, todos saben quién cumple y quién no. En este sistema, las mujeres no son un complemento, son el eje silencioso de la continuidad. Cuando los hombres se ausentan para trabajar lejos, ellas sostienen la casa, la tierra, los hijos, la transmisión del conocimiento. No gobiernan con órdenes, gobiernan con permanencia. Mientras todo cambia, ellas mantienen el ritmo. Esta lógica no se limita a una casa. Las familias se agrupan, se organizan, se reconocen como parte de algo mayor. Así nace el Ayllu, una red de familias unidas por trabajo, memoria y obligación mutua. Aquí, el individuo no existe fuera del grupo, y el grupo no sobrevive sin cooperación. El Ayllu decide quién trabaja, cuándo se trabaja y para qué se trabaja. No por capricho, por necesidad. Las tareas se reparten según edad, fuerza y experiencia. No hay igualdad abstracta, hay funcionalidad. Cada rol importa, porque cada error tiene consecuencias reales. Este es el punto crucial. El Imperio Inca no inventó esta estructura, la heredó, la amplificó, la convirtió en política de Estado. Cuando el imperio crece, no destruye la familia andina, la utiliza. Gobernar millones de personas sin escritura solo es posible si el orden ya vive dentro de cada casa. Por eso, cuando el Inca exige trabajo, no habla a individuos aislados, habla a familias, habla a comunidades. Y la obediencia no se siente como imposición externa, sino como extensión de una costumbre antigua. Aquí, desobedecer no es rebelarse contra el poder, es romper un pacto con los propios. El control no necesita castigos espectaculares. Funciona por presión social, por vergüenza, por pérdida de prestigio, por exclusión. Y en un mundo donde nadie puede sobrevivir solo, la exclusión es el castigo más severo. Este sistema crea algo extraordinario:
personas que obedecen no por miedo inmediato, sino porque creen que así debe funcionar el mundo. El poder ya no necesita mostrarse todo el tiempo. Vive en la rutina, en la repetición, en lo cotidiano. Cuando el orden se aprende en casa, el imperio no necesita imponerse con violencia constante, solo necesita coordinar. Y eso nos lleva al siguiente nivel del sistema, porque en el mundo andino, el poder no solo se organiza en la familia, se legitima en algo aún más profundo, la relación con lo sagrado. Ritual, equilibrio y control. En el mundo andino, el orden no se impone solo con trabajo, se legitima, y esa legitimación no viene de leyes escritas ni de discursos políticos, viene del ritual. Aquí, el ritual no es un acto extraordinario, es parte de la rutina, antes de sembrar, antes de viajar, antes de construir, antes de decidir. Todo acto importante requiere permiso, no de un gobernante humano, sino del mundo mismo. Las montañas observan, la tierra escucha, el entorno responde. En esta cosmovisión, la naturaleza no es un recurso, es un actor que puede castigar, pero también recompensar. Por eso, la Pachamama no es una diosa lejana, es una presencia constante. No se le reza por fe, se le ofrece por equilibrio. Cada intervención humana en la tierra debe ser compensada. Si se extrae, se devuelve. Si se exige, se agradece. Este sistema crea una idea poderosa. Nada es gratis, nada es individual. Todo tiene consecuencias. Y cuando una sociedad interioriza eso, el control deja de ser externo, se vuelve interno. El ritual cumple varias funciones al mismo tiempo. Marca el calendario agrícola, define cuándo trabajar y cuándo esperar. Coordina a la comunidad sin necesidad de órdenes explícitas. Pero también establece jerarquías. No todos pueden oficiar, no todos pueden decidir, no todos pueden interpretar las señales del mundo. Aquí aparecen los mediadores, chamanes, sacerdotes, especialistas rituales, personas que no gobiernan con fuerza, sino con conocimiento. Ellos no mandan ejércitos, deciden cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo detenerse. En un entorno donde equivocarse puede significar hambre, esa autoridad es absoluta. Cuando el imperio inca se expande, no destruye estas creencias, las ordena, las integra al Estado. El inca no se presenta solo como gobernante, se presenta como garante del equilibrio cósmico. Si el mundo funciona, es porque el orden se mantiene, y si el orden se mantiene, es porque alguien lo cuida. El ritual también introduce el miedo. No el miedo al castigo inmediato, sino el miedo a la consecuencia invisible. La mala cosecha, la enfermedad, la muerte del ganado. Nada ocurre por azar. Todo puede ser leído como señal de que algo se hizo mal. Esto es un sistema de control extremadamente sofisticado. No necesita vigilancia constante, no necesita cárceles, no necesita castigos públicos permanentes. Cada persona se convierte en vigilante de sí misma y de los demás, porque el error individual puede atraer la desgracia colectiva. Incluso el sacrificio cumple esta función. No es crueldad gratuita, es un mensaje claro. La vida se sostiene con vida, el equilibrio tiene un costo, el fuego alimenta a la tierra, la sangre asegura la continuidad. El ritual recuerda algo esencial. El orden no es natural, se mantiene. En este mundo, obedecer no es someterse a un rey distante, es respetar un sistema que explica por qué las cosas funcionan o dejan de funcionar. Y cuando el poder se presenta como parte del orden del universo, cuestionarlo no es solo rebelión política, es desorden cósmico. Así, el ritual conecta la casa, la comunidad y el imperio. Une lo cotidiano con lo sagrado, el trabajo con el sentido, la obediencia con la supervivencia. Por eso, cuando los incas gobiernan, no necesitan convencer a todos. El mundo ya les da la razón, y eso nos lleva al siguiente nivel, porque cuando el orden está internalizado, el poder puede hacer algo extraordinario, gobernar sin mostrarse. Orden sin escritura, poder sin policía.
En casi todas las civilizaciones, el poder se apoya en algo visible: leyes escritas, guardias armados, castigos públicos. En los Andes eso no existía, y aún así el orden se mantenía. El Imperio Inca gobernó millones de personas sin tribunales formales, sin cárceles permanentes, sin archivos escritos, no porque no pudiera tenerlos, sino porque no los necesitaba. El control ya estaba integrado en la sociedad. Aquí la memoria reemplaza al papel. Todos saben quién cumple, quién trabaja, quién aporta y quién no. La información no se guarda en documentos, se guarda en las personas. Y en comunidades pequeñas, esa memoria es implacable. No se pierde, no se borra, no se discute. El castigo más efectivo no es el dolor físico, es la pérdida de prestigio. En un mundo donde el honor determina quién recibe ayuda, quién es escuchado y quién es respetado, perder reputación es perder protección. La sanción no siempre es explícita. Puede ser tan simple como no recibir apoyo en la cosecha, no ser convocado al trabajo colectivo, quedar fuera de la redistribución. En los Andes, eso equivale a una condena lenta, porque nadie sobrevive solo. Este sistema genera algo clave. La obediencia no depende de la presencia del poder. Funciona incluso cuando el poder no está mirando. Cada persona sabe que su conducta afecta cómo será tratada mañana. El control no viene desde arriba, viene desde alrededor. La ausencia de escritura no es una carencia, es una estrategia. Sin documentos que interpretar, no hay ambigüedad legal. La norma vive en la costumbre, y la costumbre se aprende desde niño. No hay excusas, no hay tecnicismos, no hay vacíos legales. Solo hay cumplimiento o consecuencias. El imperio aprovecha esto con inteligencia. Cuando necesita trabajo, no envía soldados. Activa la mita, un sistema donde el esfuerzo no se paga con dinero, sino con pertenencia. Trabajas para el Estado, pero el Estado luego redistribuye. Alimentos, protección, infraestructura. No es caridad, es intercambio obligatorio. La clave es que el trabajo no se percibe como explotación, se percibe como deber normalizado, porque el mismo principio rige la familia, el ayllu y el imperio. La escala cambia, la lógica no. Aquí no hay libertad individual moderna, pero tampoco hay caos, hay previsibilidad. Cada persona sabe qué se espera de ella y qué ocurrirá si no cumple. Eso reduce el conflicto, reduce la necesidad de fuerza, reduce la rebelión interna. Por eso, las grandes rebeliones son raras, no porque la gente no sufra, sino porque el sistema hace que rebelarse sea más costoso que obedecer, no en términos ideológicos, en términos prácticos. Este es el tipo de poder más difícil de destruir, porque no vive en edificios, no depende de una élite reducida, no se puede desmantelar fácilmente, vive en la costumbre, en la rutina, en la forma de pensar. Mientras la gente siga creyendo que así es como el mundo debe funcionar, el sistema se mantiene. Ahora entiende esto. Cuando los españoles llegan, no encuentran un imperio sostenido por ejércitos permanentes. Encuentran algo más complejo, un orden que funciona incluso cuando nadie lo vigila. Y eso explica dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué el imperio inca fue tan estable internamente? ¿Y por qué, una vez interrumpido ese orden, todo se desarma con rapidez? Porque cuando el poder vive en las personas, no basta con derrotar a un gobernante. Hay que romper la lógica completa del mundo. Y eso no ocurre sin consecuencias profundas. Un sistema interrumpido, no fallido. Durante mucho tiempo se repitió una idea cómoda. El imperio inca cayó porque era frágil. Pero esa idea no resiste el análisis. Los grandes imperios no caen cuando funcionan, caen cuando dejan de hacerlo. Y en el momento del contacto europeo, el imperio inca no mostraba signos de colapso interno generalizado. No estaba dividido en guerras civiles constantes. No había hambre masiva estructural. No había rebeliones permanentes en todo el territorio. Al contrario,
El sistema seguía produciendo, los caminos funcionaban, la redistribución existía, el orden cotidiano seguía activo. Eso no describe un imperio en ruinas, describe un sistema operativo en marcha. El problema no fue la debilidad interna, fue la irrupción de algo completamente ajeno al sistema. Un choque que no vino a competir dentro de las reglas, vino a romperlas. La llegada de los europeos no fue solo militar, fue biológica, fue simbólica, fue estructural. En pocos años, enfermedades desconocidas devastaron poblaciones enteras. No por batalla, por contacto. Murieron campesinos, murieron especialistas, murieron líderes locales, murieron quienes sostenían la memoria del sistema. Y cuando desaparecen los nodos humanos que mantienen el orden se deshilacha. El golpe más profundo no fue la derrota del Inca, fue la interrupción de la rutina. El trabajo colectivo se rompe, la redistribución se detiene, los calendarios pierden sentido. La autoridad ritual es desacreditada, no porque estuviera equivocada, sino porque el mundo ya no respondía como antes. Imagina un sistema diseñado para administrar la escasez, el clima y el tiempo, de pronto enfrentado a armas desconocidas, animales nunca vistos, dioses extranjeros, nuevas lógicas de poder, una economía basada en el oro, no en el equilibrio. No es una derrota clásica, es una desconfiguración. El imperio inca no fue conquistado solo desde afuera, fue desactivado desde adentro, porque su lógica dejó de tener sentido en el nuevo contexto. El orden que había funcionado durante generaciones ya no garantizaba la supervivencia, y cuando el orden deja de proteger, la gente deja de creer. Aquí está la clave. Los incas no perdieron porque su sistema fuera inferior. Perdieron porque su sistema estaba optimizado para un mundo que dejó de existir de golpe. Eso explica algo que suele malinterpretarse: la rápida adaptación posterior, la mezcla, la continuidad de muchas prácticas andinas bajo nuevas formas. No fue sumisión total, fue reconfiguración forzada, porque aunque el imperio se interrumpió, la forma de pensar no desapareció. Por eso, muchas lógicas andinas sobreviven hasta hoy. La centralidad de la comunidad, la memoria compartida, el trabajo colectivo, la idea de equilibrio con el entorno no como imperio, como herencia. Tal vez por eso seguimos mirando a los incas solo a través de sus ruinas, porque aceptar que el sistema funcionaba nos obliga a una pregunta incómoda: ¿y si el problema no fue cómo vivían ellos, sino cómo entendemos nosotros el progreso? El imperio inca no fue un error histórico, fue una respuesta coherente a un entorno extremo. No prometía libertad individual ilimitada, prometía algo más básico: sobrevivir juntos. Y durante siglos, eso fue suficiente. Para entender a los incas, no basta con admirar lo que construyeron, hay que comprender cómo vivían, porque ahí, en la rutina, en el trabajo compartido, en el equilibrio forzado, estaba el verdadero poder del imperio, el orden que no vemos. Durante siglos hemos mirado al imperio inca a través de sus piedras, sus ciudades, sus caminos, sus ruinas. Pero el verdadero imperio no estaba ahí, estaba en algo mucho más frágil y mucho más poderoso, en la vida cotidiana. Los incas no construyeron un sistema perfecto, construyeron un sistema funcional. No prometía abundancia infinita, prometía equilibrio, no exaltaba al individuo, protegía a la comunidad. No se sostenía por la fuerza constante, sino por una idea simple: en este mundo nadie sobrevive solo. Ese orden no cayó de un día para otro, fue interrumpido, y aún así mucho de él sigue vivo, en las formas de trabajar juntos, en la memoria compartida, en la relación con la tierra, en la idea de que el equilibrio importa más que la acumulación. Tal vez por eso los incas nos incomodan, porque no encajan del todo en nuestra idea moderna de progreso, porque nos recuerdan que hay muchas formas de organizar una sociedad, y que algunas, aunque no se parezcan a la nuestra, funcionaron durante siglos en lugares donde sobrevivir ya era un logro.
Si este video te ayudó a ver a los incas más allá de los mitos y más allá de las ruinas, entonces cumplió su objetivo. Si te interesa entender la historia, no como fechas aisladas, sino como sistemas que explican el mundo, suscríbete a History Lab. Aquí no hablamos del pasado para idealizarlo, sino para comprenderlo, porque entender cómo vivieron otros también nos ayuda a pensar cómo vivimos hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.